Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Perspectivas. Soy Jonathan Lomelí y los invito a que me acompañen en este espacio para platicar el día de hoy con el señor embajador de Italia en México, el señor Alessandro Modiano. Vamos a platicar con él a propósito de la visita de Italia como país invitado de honor en la FIL 2026. Algunas de las preguntas y de los temas que vamos a abordar en esta conversación se relacionan con el programa que van a traer artístico, cultural y literario de Italia para la FIL 2026 y también algunas de las apuestas musicales y de expresiones artísticas. Recordemos, en 2008 Italia ya fue uno de los países invitados de honor en la FIL Guadalajara y regresa justo cuando la FIL cumple 40 años. Estos son algunos de los temas que vamos a abordar con el señor embajador Alessandro Modiano y también algunos aspectos que son necesarios, como la política global, el contexto que se está viviendo comercialmente en el mundo y cómo los lazos culturales son también una manera de estrechar lazos comerciales y económicos, sobre todo en tiempos difíciles globalmente como los que estamos viviendo en estos momentos, en donde la política estadounidense arancelaria es prácticamente una manera de poner en jaque todo lo que hemos conocido como sistema económico en los últimos 100 años. Vamos a comenzar la entrevista con el señor embajador Alessandro Modiano. Los invito a que me acompañen. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, señor embajador Alessandro Modiano, embajador de Italia en México. Bienvenido a Perspectivas. Muchas gracias, gracias a ustedes. ¿Cómo lo trata la ciudad de Guadalajara? Muy bien, la verdad que acabamos de llegar esta mañana, tuvimos un montón de reuniones y vamos de vuelta a Ciudad de México en la noche. Entonces, la verdad que casi no vi nada, pero bueno, de todas formas muy bien. ¿Es la primera vez que está en la ciudad? No, ya estuve un par de veces y me parece una ciudad muy linda, con muchas actividades, entonces estoy muy contento de estar acá. Me da mucho gusto, señor embajador. Vi una entrevista que me pareció interesante en enero que concedió a una revista y allí mencionaba, justamente un par de meses antes de que se anunciara que Italia será el país invitado de honor de la FIL 2026, dijo algo así como sería un hito para nuestros lazos culturales, señor embajador. ¿A qué se refería o en qué sentido sería un evento particular o un hito la presencia de Italia en la FIL 26? No, bueno, yo creo que la FIL es un evento literario muy importante en el mundo, quizás el más importante en el mundo, digamos, hispanohablante, y Italia siempre, aparte de que fue invitado especial hace 18 años, me parece, 17, pero siempre participó de una forma importante, también con escritores muy, muy destacados. Pero yo creo que ser de nuevo país huésped marca un poquito esta trayectoria de intensificación que estamos buscando en las relaciones entre México e Italia, en particular en el sector cultural. Entonces, un hito en el sentido de que es una etapa importante de este trabajo que estamos haciendo desde hace tiempo para que estas relaciones puedan desarrollarse más. ¿Fue difícil, lo tomó tiempo consolidar y concretar la visita de Italia a la FIL Guadalajara? No, yo creo que no. O sea, fue una coincidencia muy buena el hecho de que el mismo ministro de Relaciones Exteriores, Tajani, que va a venir acá de visita en unas semanas, eligió a México entre otros 7, 8 países del mundo para intensificar las relaciones en los próximos años. Entonces, eso seguramente facilitó una decisión que ya estaba bajo discusión desde hace tiempo, pero que sí fue, yo creo, muy acelerada por esta elección que fue hecha hace poco. Entonces, hace parte de esta, digamos, estrategia. ¿Y México es uno de estos países, junto con cuáles otros? Hay otros países como Turquía, por ejemplo, India y Vietnam, países donde evidentemente Brasil también, estamos teniendo un incremento de las relaciones económicas y comerciales muy fuerte. Esto está pasando desde hace años con México y evidentemente tiene también que ver con este momento particular en el cual las relaciones comerciales se están volviendo más difíciles que antes. Entonces sí, el gobierno de Italia está apuntando a algunos de los países que desde hace tiempo muestran un dinamismo muy fuerte en todo lo que es el intercambio comercial y las relaciones económicas.
Señor embajador, fíjese que me estuve revisando el programa de la FIL 2008 y me dio un poco de nostalgia, ¿no? Ver, por ejemplo, allí las presentaciones en el Foro FIL, algunos de los escritores invitados, y me preguntaba un poco, ¿cuál es la diferencia entre la Italia de 2008, con Berlusconi en ese momento, y la Italia contemporánea, la Italia que nos va a visitar en 2026? Yo no creo que hay grandes diferencias, o sea, Italia es un país que tiene evidentemente un papel económico en el mundo bastante importante, hace parte del G7, con México hace parte del G20. Yo creo que se intensificó esta proyección internacional y multilateral de Italia. También Italia es un miembro fundador y muy importante de la Unión Europea. Este es nuestro marco de referencia, yo diría, que en los últimos años quizás se reforzó aún más, y la demostración también del interés de la Unión Europea hacia México es el hecho de que en los últimos años siempre fueron países europeos o la misma Unión Europea como países huéspedes de la FIL. Entonces es un país que yo creo que está viviendo una fase, bueno, tuvimos un cambio de gobierno bastante importante, pero yo diría que Italia siempre es Italia, o sea, las características más importantes todavía están ahí, una potencia cultural y una potencia también industrial muy fuerte, con algunas áreas de excelencia que siguen siendo muy importantes, y un país pero muy internacionalizado. O sea, el PIB de Italia, el 40% son las exportaciones. Entonces es un país que está proyectado a nivel internacional y siempre ha sido así desde hace tiempo. Por ejemplo, en comparación con otros países de Europa, ese 40% ¿en qué rangos está? No, yo creo que si no me equivoco, ahora son números, pero seguramente estoy casi seguro que Italia es el segundo país exportador de la Unión Europea después de Alemania, por ejemplo. Claro. Y también tiene esta capacidad, digamos, de ser representar un porcentaje de comercio exterior internacional pero muy fuerte en comparación con la población italiana. Nosotros somos 60 millones de personas, pero sí somos entre los 10 países con la cuota de comercio más fuerte en el mundo. Claro. Y ya un poco abordando el programa, sé que todavía falta mucho, pero más o menos tienen una visión general de cuál es la intención de lo que quieren compartirle a la FIL Guadalajara. Acabamos de empezar, digamos, y todavía no tenemos, estamos empezando ahora toda una serie de relaciones. Yo, hablando, digamos, en general, lo ideal sería, bueno, efectivamente el tema es literario, pero sí me gustaría mucho de que esta ocasión pueda servir también para llevar a México una imagen más completa de la cultura italiana, y entonces ahí sí seguramente vamos a estudiar cómo eso puede pasar en diferentes sectores, pero es todo un trabajo que todavía tenemos que empezar. O sea, fue anunciado hace pocos días la participación, y hasta que no lo anunciara nuestro ministro, la verdad que era una esperanza, pero no más que eso. Entonces el verdadero trabajo empieza ahora. ¿Quién se va a encargar de armar el programa y, digamos, generar todas las propuestas? Bueno, aparte de la Universidad de Guadalajara, que obviamente es el motor de todo este ambicioso proyecto, por parte de Italia, seguramente acá en México la dirección será de la Embajada de Italia, pero tenemos también el Instituto Italiano para la Cultura, que es un organismo que funciona muy bien, el Instituto para el Comercio Exterior, que también está presente en Ciudad de México, y entonces vamos a hacer un trabajo de coordinación acá. En Italia hay el Ministerio de Cultura, hay la Asociación de los Editores Italianos, que también van a dar una contribución muy fuerte, y entonces es un trabajo de equipo, evidentemente. Acá en México va a ser coordinado por la Embajada. Claro. Embajador, me gustaría que me compartiera un poco qué destacaría de la diversidad cultural, artística, literaria de la Italia contemporánea. Recuerdo en 2008 estuvo Ludovico Einaudi, ¿no? Este compositor, una maravilla. Que sigue siendo súper importante, además. Esperemos ver a Barico por aquí, Renzo Arbore también estuvo por aquí. Pero ¿qué destacaría usted, digamos, de las... evidentemente apenas van a armar el programa, pero si yo quisiera ahorita, como tapatío, como mexicano, empezar a escuchar música, a leer literatura, a buscar cine italiano, ¿qué podría compartirme para irme preparando para esa vida? Bueno, yo creo que, por ejemplo, el cine en los últimos años, Italia, yo creo que sacó algunas películas muy buenas, y
que quizás Italia siempre es un poquito esclava de su pasado cuando hablamos de cine, ¿no? Y hay una cierta dificultad, digamos, de presentar nuevas películas. Yo creo que hubieron algunas películas muy, muy buenas y, bueno, Ludovico Einaudi sigue siendo un actor principal de la música italiana. Me gustaría muchísimo si podría ser posible traerlo acá, pero no es fácil. Lo encargamos mucho, señor embajador. Pero sí, lo vamos a ver. Y hay todo un tema cuando hablamos de música, bueno, aparte de la música clásica, bueno, ahí bueno, es un territorio inmenso, pero por ejemplo algo que yo creo que podría ser una apuesta es la música que algunos grandes artistas italianos escribieron para películas muy famosas. Ennio Morricone, por ejemplo, y es una música muy famosa, pero que al mismo tiempo quizás más fácil también para quien la escucha, y entonces ahí sí se podría trabajar para organizar algo con algunos de los grandes autores de la música para el cine, que también fueron obras que se volvieron como muy importantes. Los escritores es un mundo, o sea, yo también tampoco me acuerdo, o sea, tal vez aparecen nuevos escritores y uno tiene que ser un experto, o sea, claro. Yo leo, pero no soy un experto para decirle quién. Seguramente Italia es un país donde digamos, la literatura es muy, pero muy dinámica y muy activa. ¿Es un país lector, altamente lector, en comparación con otros países de Europa? Sí, sí. Es un país lector y sigue siendo un país estábamos comentando, o sea, con un número también de librerías enorme, o sea, ¿sí? Muy, muy alto, y con un número de lectores muy, muy alto. Entonces yo creo que es un país que sigue leyendo. Claro que todo ahora está cambiando en comparación con hace 20 años, con todo el tema de e-books, de las plataformas en televisión, etcétera. Yo creo que pero no es un mercado en crisis en Italia. No, es un mercado que sigue siendo bastante fuerte, sí. Bastante fuerte. Y algunos homenajes o conmemoraciones, por ejemplo, veía que se cumplen 100 años del nacimiento, bueno, se acaban de cumplir 100 años del nacimiento de Calvino. Hablaba con un amigo italiano para esta entrevista y me decía, se cumplen 50 años también del asesinato de Pasolini, ¿no? Digamos, algo en ese sentido que pudiera también tener en mente. Digo, sé que todo esto es muy previo, pues, pero... O sea, los aniversarios siempre ayudan porque uno puede concentrar la atención sobre algunos, por ejemplo, algunos artistas, pero todavía no hemos pensado a lo que Calvino, para mí, yo crecí con Calvino, o sea, entonces como yo creo todos los italianos, más o menos, pero sigue siendo un autor muy importante. Sí, es un autor que es, digamos, a lo mejor aquí como Rulfo, ¿no? Es decir, lo lees en la escuela, todo el mundo lo... Sí, yo creo él que... sería el autor referencia italiano, digamos. Ahí es imprudente, porque para mí seguramente... O sea, yo crecí, mi papá me leía los libros, no solamente, entonces sí es, pero no sé si efectivamente todavía es así. Claro. Además, yo hago una vida más afuera de Italia que adentro, entonces, y también tengo hijos que pero crecieron afuera de Italia, entonces, pero sí, yo creo que Calvino seguramente es alguien que dio una contribución enorme a la literatura italiana, pero hay otros y todavía no hemos pensado en dónde nos vamos a enfocar la atención. Sobre el contexto, digamos, económico que vivimos en este momento, entiendo que se cumplieron recientemente 150 años de la relación México-Italia. Sí. ¿Cómo ha evolucionado esa relación, digamos, en los últimos años? Bueno, tenemos el motivo por el cual México está dentro de este paquete de países donde estamos invirtiendo mucho es efectivamente el resultado de una relación muy dinámica, económica. El intercambio comercial entre los dos países está creciendo cada año del 10-15%. Es una relación, digamos, desequilibrada, o sea que México se volvió como primer destino de las exportaciones italianas en todo el continente latinoamericano, o sea que superó también a países que quizás tienen una tradición más fuerte de relaciones con Italia, como Brasil o Argentina. Pero es un país entonces que absorbe una gran cantidad de exportaciones italianas, pero que exporta poco a Italia. Entonces la idea sería también de, digamos, lograr una relación comercial más, digamos, más equilibrada, pero al mismo tiempo hay compañías italianas que han invertido acá en el sector de la energía, por ejemplo, pero no solamente, en el sector alimenticio, en el sector automotive, o sea, Stellantis tiene 7 plantas en México, Pirelli tiene una planta enorme que produce neumáticos
bueno, que se van más o menos al norte. Ahora vamos a ver qué pasa con todo lo que son el tema de los aranceles. Pero bueno, o sea que Italia invirtió mucho en este país. Me decía que la industria editorial italiana no, digamos, ha sufrido una especie de embate con toda la transformación digital y las nuevas comunicaciones, pero ¿qué tan vibrante, qué tan fuerte está en este momento, digamos, en comparación con otras industrias y qué relación hay con el español y con México también? Claro, no, la industria, o sea, la industria de la editoría italiana sigue siendo la más fuerte del sector cultural en términos de movimiento de, digamos, de recursos financieros del país. La verdad no tengo idea cuál es la comparación con países como España, por ejemplo, no lo tengo claro, eso sí lo vamos a profundizar un poquito trabajando en este objetivo, pero sigue siendo un mercado que está funcionando. La verdad es que cada uno de nosotros sabemos perfectamente que leer un libro se está volviendo siempre más, digamos, no complicado, sino que amenazado por muchas otras cosas. Entonces, yo tengo 60 años, para mí sigue siendo la prioridad, pero yo veo, por ejemplo, mis hijos que leen mucho, pero también utilizan muchas otras cosas. Entonces, claro, el mercado sí está cambiando y hay que acostumbrarse, hay que adaptarse para que pueda, pero sí quedarse como un mercado súper importante. Claro. Y además, la lengua también, romance, es decir, la cercanía incluso en la lengua, que es muy parecida, también me imagino eso ayuda a generar vínculos, ¿no? Sí, comerciales y culturales, ¿no? Absolutamente. O sea, un italiano puede leer en español bastante fácilmente, quizás hablarlo no, pero leerlo y entenderlo sí, es una manera también para acercarse a un idioma diferente, y eso no puede pasar con otros idiomas, por el alemán, por ejemplo. Entonces sí, eso facilita, digamos, los lazos culturales, y yo creo que ahí sí habría que, estamos trabajando para intensificar el intercambio de, por ejemplo, de estudiantes de la universidad, porque eso sí representa un empujón fuerte para que estas relaciones puedan intensificarse bajo el perfil cultural. Siempre decimos que invertir en los estudiantes es una inversión de largo plazo. Pero acá, por ejemplo, esta mañana estuve en esta universidad que me gustó mucho, y donde hay mucha gente que habla italiano, o sea, que fueron a Italia a estudiar, vuelven, así como algunos italianos vienen acá, ahí sí uno crea un lazo de largo plazo que funciona. Claro. Son dos idiomas que, no solamente los idiomas, sino que también la actitud, que es muy similar en realidad. ¿Cuáles son las ciudades universitarias más, digamos, recurrentes para los estudiantes en Italia? En Italia, sí, sí. Bueno, seguramente Roma, Turín muchísimo, Milán muchísimo, tiene un polo económico muy, muy fuerte. Y Florencia, por ejemplo, Venecia, donde tienen todo un polo de arquitectura y design que es muy fuerte. Y son las universidades donde los extranjeros quizás van con más entusiasmo, claro, pero es un trabajo que tenemos sí que fortalecer. Claro. Y en cuanto a disciplinas, es decir, arquitectura, o cuáles son los design fuertes, muchísimo, ¿no? O sea, sí, Italia tiene una tradición en el design de cualquier tipo, digamos, que también desarrolló universidades y cursos especializados que son muy, pero muy atractivos para los estudiantes. Y yo veo que los mexicanos que se van a Italia casi siempre son esos sectores acá, o sea, design, arquitectura, moda, o sea, todo lo que también está evidentemente digamos, ligado también al tema del business. Y entonces, pero yo creo que ahí el espacio es enorme. Y en el caso de, digamos, su trabajo como, bueno, su representación como embajador, ¿qué otro tipo de actividades de promoción o de intercambio cultural, artístico, comercial son las que usted se encarga de fomentar? Nosotros intentamos de hacer muchas cosas. La verdad que, bueno, también uno necesita recursos que tal vez uno no encuentra. Pero yo creo que, por ejemplo, acá hay todo un tema de música, también música tradicional clásica, barroca, por ejemplo, que siempre tiene éxito en México. Me gustaría tener una presencia más fuerte en el sector del cinema, porque ahí sí, yo creo, sigo pensando que Italia tiene mucho que decir, y me parece que el conocimiento del cine italiano en México está bajando mucho. Y entonces ahí sí que tenemos que trabajar. El tema de la literatura ahora con este instrumento seguramente se va a intensificar, pero después hay todo lo que es digamos, la cultura clásica. Claro. Lo que pasa es que no es fácil. Organizamos, por ejemplo, una exhibición de los mosaicos digitalizados, que tuvo un éxito impresionante. Es una inmersión en los mosaicos que uno, para verlo, tiene que ir a Italia, no tiene otra alternativa, pero eso fue creado un sistema para que efectivamente uno se pueda, digamos,
vivir esta experiencia de los mosaicos de Ravenna, de otros lugares, y eso tuvo un éxito impresionante el año pasado en Ciudad de México. Eso lo vi, de hecho, digamos, sí, fue viral en las redes. Sí. ¿Fue un proyecto del gobierno italiano? Es un proyecto apoyado por de una empresa que se especializó efectivamente en presentar estas obras de forma digitalizada, con también un acompañamiento musical, que está también apoyado por el gobierno de Italia, y fue, la verdad, yo también, pues mi primera experiencia, digamos, de una exhibición digitalizada, la verdad que quedé pero impresionado. Claro, y habría posibilidades de que tuviéramos una experiencia de esas en Eso 2026. tenemos que elegir algunas cosas, tenemos también que ver de cuántos recursos podemos efectivamente, en cuántos recursos podemos contar, pero sí, yo creo que hay algunas cosas que pues, quizás podría ser muy útil traer acá de nuevo, porque sí fue un éxito quizás un poquito inesperado también. ¿Se hicieron recorridos de obras de Van Gogh, si no recuerdo, o eran de qué? Eso fue hecho, bueno, eso en toda Europa lo están haciendo, en la misma experiencia digitalizada. Es similar, ¿no? Que son unos cuadros. Absolutamente, absolutamente. Y entras a una especie de túnel. Exacto, no, es una experiencia, porque la verdad que, bueno, Van Gogh también, yo me fui en Ámsterdam a ver este museo, que es algo impresionante, claro. Pero no todos nosotros podemos ir a Ámsterdam, entonces es una forma que se está desarrollando que yo creo que tiene un gran futuro, porque acerca a las personas a obras muy importantes que no hay alternativa sino que ir allá. Entonces ahí sí se puede vivir de una forma bastante, digamos, eficaz. Sí. ¿Qué otras actividades va a tener en estos días en Guadalajara, embajador? No, bueno, ahora vamos a volver a Ciudad de México. Tuvimos esta mañana participé a tenemos este Día de la Investigación Científica Italiana, que se organizó justamente en esa universidad, con todo un enfoque que tiene, o sea, que coincidía con un congreso sobre todo los temas de sustentabilidad, de cambiamiento climático, de las ciudades del futuro. Vinieron acá algo como 12 profesores italianos de diferentes universidades italianas, y entonces fue muy interesante porque aparte de tener bueno, participé a esta inauguración de uno de los paneles, pero también tuvieron muy buenos diálogos con los representantes del rector de la universidad y fue muy interesante. Claro. Me gustaría también retomar un poco el tema de las relaciones comerciales. Me llamó la atención, embajador, que Antonio Tajani, se pronuncia Tajani, bueno, ministro de Asuntos Exteriores, dijo cuando se anuncia la FIL Guadalajara que era una oportunidad para internacionalizar a sus empresas y habló de un hecho en Italia, ¿no? Promocionar el hecho en Italia. ¿A qué se refiere con el hecho en Italia? No, pero eso tiene que ver con la promoción del Made in Italy, efectivamente, que es un objetivo muy fuerte. Tajani es también ministro de Comercio Exterior, o sea, en Italia los dos cargos coinciden con el ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, él, yo creo que está haciendo un trabajo, pero muy, muy importante y muy eficaz en exportar la imagen del producto italiano, que no sea solamente, digamos, en los productos más conocidos, sino que también en otros sectores muy fuertes pero menos conocidos. Pocas personas, por ejemplo, saben que Italia exporta a México más del 50% de esa enorme cantidad de bienes exportados son maquinarias industriales. O sea que, como siempre dice el embajador mexicano a Italia, Carlos García de Alba, Italia está jugando un papel muy fuerte en el proceso de industrialización de México, efectivamente con este flujo de maquinarias industriales que son con las de Alemania quizás las más eficaces del mundo. Entonces ahí sí hay que trabajar para que esto también sea más conocido, porque Italia quizás es más conocida por la gastronomía, los productos alimenticios, la moda, pero la verdad que los productos más exportados son casi siempre tecnología. ¿Y estas máquinas se refieren como para manufactura? Para manufactura, o sea, es impresionante porque ahí están en todo el mundo y en México en particular. ¿Y esta visión del hecho en Italia, digamos, es reciente o ya tiene tiempo? Porque en México tenemos una propuesta. Sí, muy importante. Yo lo encuentro muy bien hecho y el tema del Made in Italy, no, en Italia es desde hace tiempo. Además que nosotros tenemos todo un problema también de protección de algunos sectores. No sé si usted conoce este fenómeno del Italian Sounding, o sea, de la venta en cualquier supermercado en México, pero también en todo el mundo, se venden productos que llaman la atención con palabras italianas, pero no tiene nada que ver con Italia. O sea, el parmigiano reggiano, esto tiene puede ser producido solamente en Italia, pero uno puede encontrar cualquier tipo de producción local que
llama la atención un término italiano y uno piensa que es italiano. Eso sí es una amenaza para nuestra producción, porque la verdad que no tiene nada que ver con la calidad de un producto italiano, pero sí te lo vende como italiano. Sí. Entonces, ahí estamos haciendo un esfuerzo también para que los consumidores de los otros países donde hay un consumo fuerte de productos italianos alimenticios se den cuenta de cuándo es italiano y cuándo no es italiano. Claro. Embajador, si le parece, vamos a una breve pausa y regresamos para seguir platicando sobre este tema. Muy bien. Le agradezco mucho. Estamos platicando con el embajador de Italia en México, Alessandro Modiano. Soy Jonathan Lomelí. Vamos a una breve pausa y regresamos para seguir la conversación. ¿Qué tal? Seguimos en Perspectivas, estamos platicando con el embajador de Italia en México, Alessandro Modiano. La FIL 2026 va a recibir como invitado de honor a Italia. Estamos conversando sobre la oferta cultural, artística y también la manera como se pueden estrechar los lazos, no solamente culturales, sino económicos y comerciales de dos países que son socios estratégicos. Y creo que un punto que se me pasó preguntarle, embajador, y que también tiene que ver con una cuestión cultural, y es la gastronomía. Yo soy prácticamente un enamorado de la gastronomía italiana, yo creo que muchos lo somos aquí en México, pero ¿habría alguna propuesta en ese sentido también para la FIL 2026? Todavía no hemos pensado en eso y quizás, yo creo que la gastronomía es algo que une mucho a nuestros países, porque son dos países que perciben la gastronomía no solamente como un tema de comida, sino que también un tema cultural. Y además son dos países que viven la relación con la comida como una relación familiar, de amigos, o sea, es una manera para juntarse y para pasar del tiempo calitativo, digamos, fuerte, alrededor de la comida. Entonces yo creo que el diálogo puede ser muy fuerte. Y yo encuentro que, bueno, con todas las experiencias que tuve en muchos países, México quizás es uno de los países como Italia que tiene esta tradición y esta percepción de cómo la gastronomía hace parte de nuestra vida social también. Entonces sí podría ser una muy buena posibilidad de organizar algo también en tema gastronómico. Lo hacemos cada año, efectivamente. Hay una semana de la cocina italiana que organizamos cada año en todo el mundo. Fue organizada en México en noviembre, y donde, bueno, en este caso, por ejemplo, hemos invitado a un chef italiano muy famoso que hizo algunas demostraciones de no solamente de algunos platos muy famosos, pero también de cómo funciona la relación, yo diría quizás demasiado intensa de los italianos con la comida. Sí. Nosotros sabemos que los italianos comen y mientras que comen hablan de la comida todo el tiempo. Claro, sí. Entonces, evidentemente, hace parte de nuestra vida social. Hay una serie que me gusta mucho, de Los Soprano, soy fanático, sí. ¿no? Y hay tengo el libro de la gastronomía de Los Soprano, ¿no? Es maravilloso. Y el intercambio, regresando un poco al tema económico y también vinculado un poco a la cocina, embajador, ¿en qué plano somos socios estratégicos México e Italia? Es decir, supongo que hay intercambio gastronómico, alimentos, pero sí. ¿en qué planos, digamos, y en qué tipo de empresas hay en Italia, mexicanas e italianas aquí en México? Bueno, italianas en México, por ejemplo, un sector donde hay inversión fuertes italianas es el sector automotive, como comentaba antes, con Stellantis, Pirelli, Brembo, o sea, hay toda una serie de grandes empresas italianas que hacen parte de este mundo automotive. Y esto tiene que ver evidentemente con todo el tema de las exportaciones a Estados Unidos, obviamente, y eso entonces atrae mucho a los inversionistas, a los grandes inversionistas italianos. El otro gran sector de inversión italiana es el sector de la energía. Tenemos acá Eni y Enel, que son dos compañías de nivel, digamos, internacional muy grandes. Uno en el sector Eni, en el sector de la extracción de petróleo, acá en México. Es la compañía privada más grande que en el sector del petróleo en México. Y Enel, que es el jugador más importante en México de producción de energía renovable. Entonces, en este caso también, Italia invirtió mucho en el sector energético. Y también tenemos Ferrero, por ejemplo, en el sector alimenticio, que es uno de los grandes productores que tiene plantas de producción acá en México, y con un consumo que crece cada año más y que también exporta mucho.
mucho. Entonces hay, digamos, también una diversificación bastante importante de las empresas italianas que están invirtiendo acá. En Italia tenemos que hacer un esfuerzo para que las empresas mexicanas se vayan efectivamente a invertir hacia Italia. Lo están haciendo en algunos sectores, pero sigue siendo un flujo que podría ser, sí, seguramente más importante. El gran tema, embajador, pues es esta guerra comercial que ha comenzado Estados Unidos. Ustedes en Italia, digamos, ¿de qué manera se han preparado para enfrentar pues estas nuevas condiciones globales que pues prácticamente cambian todas las reglas del comercio global que hemos tenido en los últimos 100 años, ¿no? No, pero eso sí, obviamente estamos viviendo en una fase bastante, digamos, complicada. Hay que tomar en cuenta algo que quizás al exterior poca gente se da cuenta. Italia hace parte de la Unión Europea y la Unión Europea abocó a la Comisión Europea todo lo que es negociación comercial internacional. Entonces, obviamente, para que la Comisión pueda expresar una posición común, hay una negociación entre los países, pero después la única a hablar es la Comisión Europea. Nosotros no tenemos autonomía de negociar, por ejemplo, con Estados Unidos nuestras relaciones comerciales. Lo hacemos siempre en el marco de la Unión Europea. Obviamente estamos muy preocupados porque, bueno, Estados Unidos es yo creo, el segundo mercado más grande de las exportaciones italianas, y entonces obviamente la preocupación está por ahí, y mi gobierno tiene una posición hasta este momento que hay que intentar todo lo que se pueda intentar para negociar y lograr soluciones que sean satisfactorias para ambas partes. Lo que a mí me preocupa mucho es el nivel de incertidumbre que desató esta crisis, porque a pesar de lo que está pasando, se anuncian aranceles, el día después se cancelan, etcétera, lo que pasa es que los empresarios en un contexto tan complicado se paran. Claro. Y se ponen muy prudentes. Entonces eso sí va a tener evidentemente repercusiones en todo lo que es el crecimiento económico de los países, el tema de los precios, etcétera. Entonces esa es una fase complicada por eso. Italia tiene una posición, digamos, tiene una buena relación con el gobierno de Trump, por lo menos, digamos, de un punto de vista político, y entonces queremos jugar un papel también para evidentemente facilitar las negociaciones. Claro, esta posición o esta especie de cláusula de no poder negociar si no es a través de la Comisión Europea, ¿es una desventaja o es simplemente una condición en su opinión? Yo sigo pensando que la Unión Europea es una organización extremadamente exitosa, que tuvo, por ejemplo, por un país como Italia, que nos dio la oportunidad de crecer económicamente de una forma muy equilibrada, y Italia es un partner, es un miembro de la Unión Europea muy sólido entre los países fundadores. Entonces yo sigo pensando que sí es absolutamente una ventaja ser parte de la Unión Europea, además en un mundo donde evidentemente los bloques van a ser siempre más fuertes, donde en los últimos 50 años cambió todo el panorama económico, con algunos países que ahora juegan un papel mucho más fuerte que antes, y entonces seguramente unirse y presentarse unidos nos da más margen para negociar y para lograr objetivos que cada uno serían muy difíciles de obtener. Para conocer un poco mejor a nuestro invitado y ser buenos anfitriones también, cuénteme un poco sobre la sociedad italiana en este momento. Recuerdo en algún momento se decía que en 2008 Berlusconi había sido una especie de anticipación de las figuras del populismo, del poder hipermediatizado, ¿no? En estos momentos, ¿qué sociedad italiana tenemos? ¿Es una sociedad polarizada? ¿Es una sociedad con qué tipo de reclamos y de digamos, de situación política? Bueno, es una situación, yo creo que los mecanismos de la democracia italiana funcionan muy bien. En los últimos 20 años tuvimos gobiernos diferentes y yo creo que de todas formas son mecanismos que funcionan bien, o sea que hubo algunos cambios, efectivamente. Yo creo que lo que está pasando en Italia es lo que está pasando un poquito en todos los países, digamos, occidentales. O sea, todo lo que es las redes sociales cambió mucho la percepción de la política. La sensación es que hay una búsqueda siempre más fuerte del consenso inmediato y una dificultad de razonar en políticas de Estado. Pero yo creo que digamos, la dinámica de la política italiana es una dinámica sana. O sea, en este momento esta coalición de centro-derecha es más fuerte, tiene un apoyo muy importante en el país.
y sigue siendo una discusión muy abierta. Y no veo, digamos, grandes... No, quizás Berlusconi lo que sí cambió fue digamos, él fue lo que introdujo la televisión a nivel generalizado en los italianos, y eso evidentemente tuvo algunas consecuencias también en la percepción de la política, pero eso me parece que después pasó en todo el mundo. Lo digo también porque recuerdo que en 2008 la política influyó en el programa de la FIL. Hubo escritores que decidieron no venir justamente para no suscribir una especie de adhesión al gobierno en turno, ¿no? En estos momentos no hay una crispación en ese sentido. No, o sea, bueno, tal vez, o sea, por ejemplo, yo creo que hubieron algunas polémicas en la participación de Italia, que era país huésped a la Feria del Libro de Alemania, que es otra feria muy importante, pero yo creo que de toda forma la participación en una feria literaria no es un evento político. O sea, el gobierno crea un contexto y facilita un contexto donde cada uno puede participar y exprimir libremente su pensamiento y sus ideas. Entonces yo no creo que vamos a tener este fenómeno, y además que en la percepción, yo creo, de los italianos, el gobierno facilita, pero no es un sponsor político, digamos. Claro. Y además que es una feria que se desarrolla acá. Entonces, no, yo no veo un problema. Un problema, la verdad que no. En ese sentido. Por otra parte, embajador, lo que significa Italia para... México, perdón, para Italia, ¿qué aspectos usted resaltaría de nuestra cultura, de nuestra diversidad artística, cultural, política, con su experiencia aquí en México? ¿Qué podemos compartir a los italianos como visitantes? Bueno, la oferta, digamos, cultural mexicana es enorme. Lo que a mí sí un poquito me molesta que los italianos siguen pensando a México en particular con las playas, Cancún, etcétera, y no se dan cuenta de que México tiene un patrimonio arqueológico y cultural absolutamente impresionante. Y entonces el trabajo que estamos intentando de hacer es que los visitantes puedan quizás orientarse también hacia todo lo que es este patrimonio espectacular que México tiene. Y estamos, obviamente, algunos éxitos hay, pero sí hay que trabajar mucho más para que no sea Cancún el único enfoque, digamos, de los turistas, pero sí también que sea tal vez, este problema lo tenemos con Egipto, por ejemplo. La gente se va a Sharm el Sheikh de Italia y tampoco se dan cuenta en qué lugar están. Sí. Entonces, no, México tiene que... o sea, tenemos que trabajar para que esta oferta enorme pueda ser más disfrutada para los italianos. Después, seguramente todo lo que es digamos, cultura, tiene éxito. Todo lo que Italia propone en México como en el sector cultural tiene éxito y viceversa. Y esto porque sí tenemos la misma percepción de cuánto es importante el patrimonio cultural que cada de los dos países tienen, también cuando hablamos de raíces, cuando hablamos de costumbres. Entonces ahí sí, acá sí hay un sector en el cual tener éxito es muy fácil, es el sector cultural, claro, porque la tensión es siempre muy alta, la verdad que es siempre muy alta. Pero sí hay que presentar un México más real a los italianos. Eso tiene que ver también con Europa, claro, o sea que es un trabajo que tenemos que hacer nosotros, pero también ustedes. Y en nuestro caso, por ejemplo, ¿hay alguna figura, como algún cliché del italiano que también usted dijera, esto quizá no es Italia, ¿no? La pizza. Bueno. No, pero la pizza me gusta mucho porque el tema de la pizza siempre es un tema. La verdad que yo encuentro que la pizza quizás se volvió en una de las comidas más internacionales del mundo. O sea, yo como italiano no soy uno de los italianos que te van a decir, si no es pizza de Nápoles no la como. Yo me como cualquier tipo de pizza. Obviamente cada uno tiene una preferencia, pero el tema, yo creo que también la fuerza de la gastronomía de los países que tienen tradición gastronómica es también la capacidad de adaptarse y de no sentirse como los que poseen la receta mágica, digamos. Entonces, y acá yo creo que en México también hay, por ejemplo, algunos experimentos de fusion que funcionan muy bien. Entonces, no, eso a mí no me asusta para nada, y tampoco yo creo que quizás en los años 70, 80 todavía habían algunos lugares comunes, o como se dice en español. Sí, pero, sí, lugares comunes. Sí, pero no, ahora la verdad que eso pasó, y me gustaría que
o sea, que los países se den cuenta de que Italia no es solamente cultura, sino que también es una potencia económica muy fuerte, que tiene algunas áreas tecnológicas de excelencia que sí son muy importantes, que los sectores especializados se dan cuenta, pero no, quizás no hay una opinión más, digamos, diversificada sobre eso. ¿Y en su opinión, en qué se parecen México e Italia, las culturas italiana y mexicana? Yo creo que quizás más rasgos sociales, o sea, tenemos una manera muy parecida, digamos, en vivir nuestra socialidad, no sé cómo decirlo, y como decía antes, esta percepción de la cultura como algo que tiene un rol importante en nuestra vida, en nuestro desarrollo, también personal, y además nosotros compartimos, y vamos a algo más político, compartimos con México muchas cosas cuando hablamos, por ejemplo, del contexto multilateral, o sea, en el G20, en las Naciones Unidas, del OECD, Italia y México casi siempre tienen la misma posición, y la misma percepción de que el multilateralismo es el eje en el cual nosotros tenemos que movernos para evitar tensiones. Seguramente es un sector que tiene que ser reformado, pero siempre tiene que ser, digamos, nuestro contexto donde negociar y donde confrontarnos. Entonces, también esta pasión por los derechos humanos, por la paz, por eso tal vez puedan sembrar afirmaciones vacías, pero no, son dos países que creen firmemente en todo lo que es el respeto del derecho internacional y la promoción de los derechos humanos. Sí, ahorita que hablábamos sobre la sociedad italiana y bueno, la sociedad mexicana, que también tiene una situación política muy particular, y este multilateralismo que usted hablaba, ¿no le parece también, embajador, que en el contexto global la noción misma de democracia, es decir, la creencia en la democracia como un sistema político para atender las necesidades de la sociedad, la misma idea, por ejemplo, de una Organización Mundial del Comercio, que en este momento pues es prácticamente una espectadora de todas las cláusulas que está violando Estados Unidos en las reglas del comercio, todo eso lo vivimos, en su opinión, como una crisis a nivel global, es decir, está poniendo en jaque este sistema y va a cambiar, o es simplemente una mala racha, o qué lectura le da a usted, embajador? Muy difícil esta pregunta. Porque si hablamos, digamos, seguramente el sistema multilateral como lo conocimos nosotros, y también profesionalmente yo crecí con ese sistema, está en crisis, no hay duda. Pero yo sigo pensando que ese sistema que quizás tiene que ser reformado, tal vez en algunos casos profundamente, pero es el único sistema que puede garantizar la paz. Y lo digo también, o sea, cuando hablo de Europa, esto sí lo digo con orgullo, Europa sigue siendo un contexto donde hay libertad al 100%, donde hay respeto pleno de los derechos humanos, donde la democracia funciona súper bien. Y yo sigo pensando, cuando pienso, por ejemplo, a mis hijos, a los jóvenes, que Europa sigue siendo un modelo en realidad. Y que tenemos que defender ese modelo, y para defenderlo tenemos también que buscar alianzas con países como México, que creen en ese modelo de desarrollo social, de atención a toda la población, no solamente, o sea, a la redistribución de los ingresos. Eso es un modelo que en Europa funcionó muy bien, con muchos defectos obviamente, pero sigo pensando que funcionó muy bien, claro, y que tiene que seguir funcionando. Para que funcione, Europa evidentemente perdió rol en las relaciones internacionales en las últimas décadas, tiene que buscar alianzas con los países que sí tienen esta misma percepción. México es un país que tiene esta percepción, y entonces ahí sí tenemos que intensificar las relaciones con México y con otros países que tienen esta misma, digamos, percepción. Y que además a nivel global, digamos, las amenazas son muy similares, ¿no? Por ejemplo, la inmigración en Europa, digamos, los debates son muy intensos. Aquí en México, digamos, con nuestras condiciones, también la inmigración es todo un debate en la relación con Estados Unidos. Por ejemplo, la desinformación, ¿no? La epidemia de desinformación, digamos, el estado de bienestar que no se ha garantizado, y que pareciera que no es particular de un país, sino de un modelo, ¿no? Eso es un tema muy, muy delicado y muy complicado, porque sobre la inmigración hay fuerzas políticas que están construyendo un consenso muy fuerte sobre el miedo de lo que es que impotencia, por decir, la inmigración, y es un fenómeno, yo creo histórico, o sea que no se puede enfrentar
con políticas puntuales, sino con estrategias de medio y largo plazo. Y yo creo que México lo está haciendo bien. México me parece que se volvió de un país, digamos, de tránsito, en un país también de destino, de inmigración, sí. y tiene algunos planes que están trabajando, yo creo, bastante bien en cómo efectivamente manejar no solamente los inmigrados que quiere irse al norte, pero sí también lo que quiere quedarse acá, o lo que van a regresar quizás de Estados Unidos. Italia es un país de frontera también, o sea, es un país de tránsito. Muchos de los inmigrantes ilegales, digamos, que llegan a Italia también quieren, no solo, algunos quedarse en Italia, sino otros, pero la mayoría irse a otros países europeos del norte. Yo creo que ahí sí el tema es muy complicado porque no puede ser enfrentado con políticas de breve plazo. Hay que razonar en términos verdaderamente estratégicos. Además, como México está demostrando, los trabajadores que vienen de otros países pueden ser una manera también para desarrollar el mismo país donde llegan. Claro. Y entonces hay que, o sea, es un fenómeno, no sé si se puede decir en español, epocal, o sea, de una época, no se puede enfrentar, digamos, cada año de manera diferente, sino que hay que desarrollar estrategias y en Europa seguramente hay que mejorar, eso sí, la cooperación entre los miembros de la Unión Europea. Embajador, pues prácticamente perfilamos una conclusión de nuestra conversación y me gustaría, entiendo por lo que acabamos de platicar, la FIL Guadalajara, además de estrechar lazos culturales, entiendo y lo ven ustedes como la oportunidad de estrechar lazos comerciales. En ese sentido, esta es casi una pregunta capciosa, ¿no? Algo así como los lazos comerciales, los lazos culturales benefician a los lazos comerciales o viceversa. ¿Cómo es ese intercambio? Yo creo que en las dos direcciones, o sea, yo creo que nosotros percibimos nuestra participación a la FIL en primer lugar, obviamente el tema de la editoría, etcétera, pero en primer lugar como una manera para estrechar las relaciones entre México e Italia. O sea, es un evento cultural muy importante, con también evidentemente características comerciales muy importantes también, pero sí es una manifestación digamos, del compromiso que Italia tiene en este momento hacia este país. Entonces, para nosotros es una operación que, bueno, esperamos también que va a tener resultados en términos de mayor ventas de libros, lo que sea, pero sí hace parte de una estrategia de intensificación de la relación bilateral. Claro. ¿Es correcto este dato que vi? ¿Italia, segundo proveedor europeo de México? Sí, absolutamente, sí, claro. Después de Alemania, por cierto. Después de Alemania. Sí. Pues, embajador, ¿algo más que desee añadir de nuestra conversación? No, bueno, la verdad que nosotros estamos en la embajada, estamos siguiendo este proceso con la esperanza de que efectivamente se concretara, y entonces lo que anunció mi ministro el 27 de marzo fue una muy buena noticia para nosotros, porque sí representa un desafío, pero al mismo tiempo una señal de que estamos haciendo un buen trabajo. Claro. Embajador, le agradezco mucho que nos haya acompañado en Perspectivas. Gracias a ustedes, gracias. También les agradezco a ustedes que me hayan acompañado en Perspectivas. Platicamos con Alessandro Modiano, embajador de Italia en México, que será nuestro país invitado de honor en la FIL Guadalajara 2026, y como ya escucharon, es una apuesta muy fuerte cultural, como lo fue en 2008 y como lo ha sido cada país invitado de honor, pero también en un contexto global de crisis, de retos comerciales con la posición de Estados Unidos en materia arancelaria, se convierte en una oportunidad de estrechar lazos comerciales con el país invitado de honor. Algunos datos que me parecen relevantes: México es el principal destinatario de las exportaciones de Italia en América Latina. Más de 2.300 empresas de capital italiano operan en México, y este último dato que nos compartía el embajador, que es correcto, Italia segundo proveedor europeo de México. Entonces, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado y hay que prepararnos. Ojalá que podamos ver a Barico en la FIL 2026, sería mi deseo. Le encargamos mucho, embajador, y les agradezco también a ustedes que nos hayan acompañado en Perspectivas. Gracias, embajador. Muchas gracias a ustedes. Gracias.